¿Alguna vez has sentido que hablas demasiado pero nadie realmente te escucha? Tratas de expresar tus pensamientos, pero tus palabras pasan como el viento, sin dejar huella. Quieres lograr algo grande, pero tu mente está cargada de miedos invisibles que te hacen dudar, postergar y dejar pasar oportunidades. Mientras tanto, hay personas que, al hablar, imponen silencio de inmediato. Piensan con claridad, sin dejarse llevar por las emociones. Actúan con decisión, sin titubear. La diferencia entre ellos y tú no está en dónde comenzaron, sino en cómo se dominan a sí mismos. Esto no es cuestión de suerte, sino de una habilidad, una forma de pensar que guerreros, filósofos y grandes líderes han perfeccionado por miles de años. El estoicismo. Ellos comprendieron que para conquistar el mundo exterior, primero debes dominar tu interior, tus palabras, tus pensamientos, tus acciones. Lo que los distingue es un conjunto de 10 principios simples pero poderosos. Este video no solo te mostrará esos principios, sino que te ayudará a convertirlos en herramientas de transformación. Así que la verdadera pregunta es, ¿estás listo para tomar control de ti mismo? Si tu respuesta es sí, comencemos. Número 1. Habla con propósito. Tus palabras moldean tu mente. En un bar siempre hay un hombre que habla de más. Después de unos tragos, presume lo que hará, a quien pondrá en su lugar y todos los grandes planes que va a ejecutar. Pero a la mañana siguiente, cuando el alcohol desaparece, no pasa nada. La gente se ríe, le da una palmada en la espalda y dice, anoche hablaste bastante, pero nadie lo tomó en serio. Cuando las palabras se vuelven baratas, pierden su peso. ¿Has conocido a alguien que, cada vez que habla, todos lo escuchan con atención? No habla mucho, pero cuando lo hace, se nota. En cambio, hay quienes predican sin parar, siempre dando consejos, siempre emitiendo juicios, pero sus palabras se pierden como ruido de fondo. La diferencia es clara. Algunos hablan porque tienen algo valioso que decir. Otros simplemente no soportan el silencio. Epicteto nos recuerda, primero aprende el significado de lo que dices y luego habla. Suena obvio, pero si todos lo aplicaran, el mundo sería mucho más silencioso y mucho más sabio. Muy a menudo hablamos sin entender nuestras propias palabras. Cuando estamos enojados, hablamos para liberar frustración. Cuando estamos molestos, hablamos para desahogarnos. Y cuando estamos aburridos, hablamos solo para llenar el silencio. Pero, nos detenemos a preguntar, ¿esto es necesario? Un padre le enseñó a su hijo una lección simple. Cada vez que dijera algo sin pensar, debía clavar un clavo en la cerca. Con el tiempo, la cerca quedó llena de clavos. Entonces el padre le dijo, ahora, por cada vez que evites decir algo innecesario, saca un clavo. El niño obedeció, y eventualmente la cerca quedó vacía. Pero al observar con atención, vio que estaba llena de agujeros. Las palabras que se dicen sin cuidado pueden retirarse, sí, pero las marcas que dejan, permanecen. Entonces, ¿cómo aprendemos a hablar con intención? Una regla sencilla, escucha el doble de lo que hablas. Cuando alguien hable, escúchalo de verdad, no solo esperes tu turno para responder. Otro método. Pausa antes de hablar. Ya sea en una reunión, un debate o una charla informal, respira. A veces, un breve momento basta para transformar un comentario vacío en algo valioso. Las personas más respetadas no son las que más hablan, sino las que eligen con cuidado cuándo hacerlo. Un general no necesita gritar para que sus soldados se alineen. Una orden firme basta. Un verdadero líder no necesita dar discursos eternos. Basta con unas pocas palabras certeras para inspirar acción. El poder del habla no está en su cantidad, sino en su precisión y en su momento. ¿Puedes controlar tus palabras? Si no puedes, ¿puedes decir que controlas tu vida? Quien domina su lenguaje ha conquistado su pensamiento. Y eso requiere claridad. La capacidad de distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. Número 2. Piensa con claridad. Controla lo que puedas y suelta lo demás. ¿Alguna vez te viste atrapado en una discusión absurda? Una vez vi a dos hombres peleando con furia por un lugar de estacionamiento. Uno decía que había llegado primero. El otro, que tenía derecho a aparcar ahí. La discusión subía de tono. Hasta que uno de ellos, simplemente se fue. Subió a su auto y se marchó. No fue el perdedor.
fue el que entendió una verdad esencial. Algunas batallas no valen la pena. Eso es pensar con claridad. Reconocer lo que puedes controlar y lo que no. Un lugar de estacionamiento no vale tu paz. Un insulto no vale tu serenidad. La vida nos lanza provocaciones constantemente. Un conductor grosero, un compañero molesto, un comentario sarcástico en redes. Pero la forma en que respondemos, eso depende completamente de nosotros. La fortaleza no se trata de ganar cada discusión. Se trata de saber cuándo guardar silencio. Piénsalo. Si alguien te llama tonto, ¿realmente te convierte en uno? Claro que no. Pero si reaccionas con ira, gritas y discutes, podrías estar dándole la razón. Cuando dejamos que las emociones tomen el mando, nos arrastran hacia conflictos sin sentido. Pero si mantenemos la mente clara, seguimos teniendo el control. Practicar esto a diario es simple, aunque no fácil. La próxima vez que sientas la necesidad de reaccionar ante una crítica, una falta de respeto o una injusticia menor, detente. Respira. Pregúntate, ¿de verdad necesito responder? ¿Vale la pena gastar mi energía? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Y cuando dominas esto, te das cuenta de que muchos problemas se disuelven cuando dejas de alimentarlos con atención. La Biblia revela una gran verdad. Más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a uno mismo que conquistar una ciudad. La verdadera fuerza no está en el campo de batalla, ni en la conquista externa. Está en la paciencia. En el dominio personal. Un guerrero puede tomar una ciudad. Pero solo quien se conquista a sí mismo, tiene el control de su destino. Pensar con claridad no significa ser pasivo. Significa elegir con sabiduría en qué enfocar tu energía. Puedes ignorar al que busca pleito en la calle, pero no puedes ignorar a quien necesita ayuda de verdad. Puedes desestimar el chisme, pero no puedes desestimar una injusticia real cuando tienes el poder de intervenir. Cuando controlas tu mente, tú decides qué batallas valen la pena. Este principio también se aplica a los grandes retos de la vida. Ante la adversidad, puedes perder tiempo culpando a las circunstancias. O puedes enfocarte en lo que está en tus manos. Como un viajero atrapado en la tormenta, puedes maldecir la lluvia. O puedes buscar refugio y esperar el momento adecuado para avanzar. El estoico no malgasta palabras en lo que está fuera de su control. Actúa con sabiduría y con precisión. Y eso nos lleva a la siguiente lección. Actuar con decisión. Enfrentar los desafíos con valentía. Porque saber qué decir y qué dejar pasar es solo el primer paso. Lo que verdaderamente importa es lo que haces con esa claridad. Número 3. Actúa con poder. Enfrenta los desafíos con valentía. Un niño que aprende a caminar nunca se detiene a pensar, ¿y si me caigo? Simplemente se levanta y vuelve a intentarlo. Pero con el tiempo, aprendemos a temer, a preocuparnos por fracasar, y lo peor de todo, a posponer. Nos decimos a nosotros mismos que actuaremos cuando nos sintamos listos. Pero si esperas el día en que el miedo desaparezca, podrías esperar toda la vida. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Epicteto decía, primero dite a ti mismo lo que quieres ser, y luego haz lo que tengas que hacer. Si quieres ser fuerte, el primer paso es decidir en quién te vas a convertir. No puedes esperar al momento perfecto, ni a que todo esté bajo control para tomar acción. Imagina a un soldado en medio del campo de batalla. No puede darse el lujo de esperar hasta sentirse preparado. Cuando el enemigo ataca, debe pelear. La vida funciona igual. Las oportunidades, los obstáculos, los momentos difíciles, no esperan a que tú estés listo. O actúas, o te arrastra la corriente. Pero el coraje no es lo mismo que imprudencia. No se trata de lanzarse al riesgo sin pensar. Imagina a alguien parado al borde de un acantilado, dudando si saltar al agua. Si se queda ahí pensando demasiado, el miedo lo dominará. Pero si salta sin saber qué hay debajo, eso es necedad. La clave está en esto: evalúa, prepárate, y luego salta. Enfrentar desafíos requiere preparación, pero no parálisis. ¿Cómo se construye el valor? No necesitas grandes gestos. Comienza con lo pequeño. Habla cuando prefieres quedarte callado. Intenta algo nuevo, incluso si existe la posibilidad de fallar. Ponte en situaciones incómodas para aprender a adaptarte.
Igual que un músculo se fortalece con el uso, tú también te vuelves más fuerte cuanto más sales de tu zona de confort. El miedo tiene una paradoja: evitarlo no lo elimina, lo hace más grande. Cuanto más lo alimentas, más poder tiene sobre ti. Pero cuando lo enfrentas, recuperas el control de tu vida. Recuerda a David frente a Goliat, un joven sin fuerza física, pero con fe y coraje. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si el miedo no viene de Dios, ¿por qué permitirle gobernar tu vida? Piensa en algo que has evitado por miedo. ¿Qué pasaría si lo enfrentaras hoy? No necesitas volverte intrépido de un día para otro. Solo necesitas decidir actuar con valentía ahora. Y al hacerlo, te darás cuenta de que la fuerza siempre ha estado en ti, esperando a ser despertada. ¿Alguna vez enfrentaste un momento donde no tenías más opción que vencer al miedo? Compártelo. Tal vez tu historia sea justo lo que alguien necesita para dar el siguiente paso. Y si la sabiduría estoica te está ayudando a ver la vida con más claridad, sigue aquí, porque vamos a seguir explorando cómo vivir con fuerza, propósito y significado. Número 4. El poder del silencio. No toda batalla merece una respuesta. Marco Aurelio escribió: siempre tienes la opción de no tener una opinión. Una frase sencilla, pero increíblemente poderosa. No todo lo que escuchas necesita tu reacción. No todas las acciones de los demás requieren tu opinión. En un mundo lleno de ruido y distracciones constantes, la verdadera fuerza a veces está en el silencio intencional. Pero esto no es cobardía ni evasión. La capacidad de guardar silencio en el momento justo es señal de dominio propio. Es negarse a ser manipulado por las emociones o arrastrado a conflictos inútiles. Imagina tu mente como un lago en calma. Cuando alguien lanza una piedra, el agua se agita, pero pronto vuelve a la tranquilidad. Sin embargo, si sigues arrojando piedras, reaccionando, discutiendo, explotando, nunca recuperarás esa paz. Algunas palabras solo buscan provocarte. Algunas conversaciones no aportan nada. Algunas situaciones se responden mejor con silencio. Como dice la Biblia, aun el necio, cuando calla, es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Si hasta un tonto puede parecer sabio al callar, ¿por qué estamos tan desesperados por tener la razón? Muchas personas creen que reaccionar rápido es señal de inteligencia. Piensan que quien tiene opiniones fuertes debe estar siempre listo para debatir. Pero en realidad, los que más hablan suelen ser los que menos entienden. En una reunión importante, el jefe lanzó una pregunta difícil. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, dando opiniones, debatiendo sin parar. Solo una persona se quedó en silencio, observando. Cuando todos se quedaron sin argumentos, esa persona dio una respuesta simple, clara y poderosa. Esa fue la idea elegida. Los inteligentes no son los que más hablan. Son los que hablan en el momento oportuno. Y esto aplica a tu vida diaria. Cuando alguien te insulta, detente y pregúntate, ¿realmente necesito responder? Cuando alguien te provoca, recuerda, si reaccionas impulsivamente, estás demostrando que te controlan. Cuando alguien dice algo necio, discutir no te hace más sabio. El silencio no es debilidad. Es una forma de poder. El poder de resistir la tontería. El poder de conservar tu energía para lo que realmente importa. El poder de hacer que tus palabras tengan peso cuando eliges hablar. Pero aquí va la pregunta importante. ¿Estás completamente seguro de que lo que piensas es correcto? Si existe la posibilidad de estar equivocado, ¿por qué defenderlo con tanta vehemencia? Y ahí es donde entra la siguiente lección. Entrena tu mente para pensar con claridad. Nunca creas todo lo que piensas de inmediato. Número 5. Domina el pensamiento crítico. No creas todo lo que piensas. ¿Alguna vez estuviste totalmente convencido de algo, solo para darte cuenta más tarde de que estabas completamente equivocado? Tal vez pensaste que alguien no te soportaba, y luego descubriste que ni siquiera pensaban en ti. O quizás creíste que no eras lo suficientemente bueno para algo, pero al intentarlo, resultó que lo hiciste mejor de lo que imaginabas. Por eso los estoicos nos recuerdan, no creas todo lo que pasa por tu mente. No porque seas ingenuo, sino porque tu mente puede engañarte de formas inesperadas. Imagina que vas conduciendo por una carretera oscura y de repente ves una figura en medio del camino.
Parece claramente un perro grande. Tu corazón se acelera, frenas de golpe, pero al acercarte descubres que solo es una bolsa de basura arrastrada por el viento. Tu mente te gritó que era un perro, pero la realidad era otra. Y esto no pasa solo en la carretera, ocurre en tu mente cada día. ¿Cuántas veces has supuesto que alguien tenía malas intenciones contigo, para luego darte cuenta de que solo estaban teniendo un mal día? ¿Cuántas veces anticipaste una situación horrible que al final no fue para tanto? La mente funciona como un proyector. No muestra la realidad tal como es, sino una versión distorsionada por tus emociones, tus prejuicios y tus pensamientos automáticos. Por eso, antes de aceptar algo como verdad, aprende a cuestionarlo. ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Tengo evidencia real o solo es una reacción emocional? Entonces, ¿cómo se entrena el pensamiento crítico? Con un ejercicio sencillo, cada vez que aparezca un pensamiento, no lo tomes como cierto de inmediato. Desafíalo. Si piensas, a mi jefe seguro no le caigo bien, pregúntate, ¿tengo alguna prueba o solo lo estoy sintiendo? Si piensas, no soy capaz de hacer esto, cuestiona, ¿es verdad o solo estoy dejando que el miedo hable por mí? La inteligencia no consiste en saberlo todo, sino en tener la humildad de cuestionar tus propias ideas antes de darles crédito. La Biblia dice, examinadlo todo, retened lo bueno. No aceptes algo solo porque vino de tu mente. Ponlo a prueba, analízalo, y quédate con lo que realmente tenga valor. Así es como se piensa con claridad, se habla con propósito y se actúa con firmeza. Y si has llegado hasta aquí, felicítate. No todos están dispuestos a revisar cómo piensan, pero tú sí. Cada parte de este video es como una pieza de un rompecabezas, diseñada para ayudarte a construir una mentalidad más fuerte y aguda. No te detengas ahora, porque en la siguiente parte descubrirás cómo aplicar el pensamiento crítico de forma práctica en tu trabajo, tus relaciones y tus decisiones diarias. Si este mensaje te resonó, déjalo marcado. Un simple me gusta no solo te ayudará a recordar esta lección, sino que también permitirá que otros tengan la oportunidad de crecer, tal como tú lo estás haciendo ahora. Número 6. Acción sin miedo. La valentía no es la ausencia del miedo, sino actuar a pesar de él. Imagina que estás frente a un puente viejo y tambaleante. El viento silba a través de sus grietas. Al otro lado te espera algo que has deseado durante mucho tiempo, una oportunidad, un cambio, un sueño postergado. Pero el puente se mueve, y el miedo te atrapa. ¿Qué pasa si das un paso y se derrumba? Así funciona el miedo, susurra, aprieta, paraliza. Pero aquí va una verdad importante, el puente no se rompe por sí solo se desploma si decides no avanzar. Cuando dejas que el miedo tome las decisiones por ti, pierdes el control de tu camino. La valentía no significa no tener miedo, significa avanzar aún con el presente. Como escribió Séneca, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Piensa en la última vez que tuviste miedo de hablar, de arriesgarte, de mostrar lo que realmente sentías. ¿Cuánto de ese miedo realmente se materializó? ¿Y si algo salió mal, fue tan catastrófico como lo imaginaste? Hay algo curioso en el miedo, es más fuerte cuando te quedas inmóvil. Piénsalo, el momento antes de lanzarte a una piscina de agua fría es el más incómodo. Pero una vez que te sumerges, el cuerpo se adapta y el agua deja de ser enemiga. Un soldado que entra por primera vez en combate puede temblar, pero después de cada batalla se da cuenta de que el miedo no tiene poder sobre sus actos, a menos que él se lo permita. ¿Puedes hacer tú lo mismo? Cuando tengas que elegir, ¿serás capaz de reconocer tu miedo pero seguir adelante de todos modos? Entonces, ¿cómo desarrollamos este tipo de coraje? Primero, cambia la forma en que percibes el miedo. No es tu enemigo, es una señal de que estás por entrar en algo importante. En lugar de retroceder cuando sientas miedo, entiéndelo como una señal de que estás en el límite de tu crecimiento. Segundo, reduce la escala del miedo. Dar un discurso puede parecer aterrador, pero, ¿y si solo te enfocas en decir la primera frase? Tomar una gran decisión de vida puede ser abrumador, pero, ¿y si solo das el primer pequeño paso? Divide el miedo en partes manejables y verás que nunca fue tan grande como pensabas. Para entender el coraje en su esencia, observa la historia de Pedro caminando sobre el agua hacia Jesús. Pero al ver el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse.
Entonces gritó, «Señor, sálvame». Pedro solo empezó a hundirse cuando el miedo superó su fe. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando enfocamos la atención en la tormenta, perdemos el equilibrio. Pero cuando fijamos la mirada en lo que realmente importa, encontramos estabilidad incluso en medio de la incertidumbre. Así que, la próxima vez que sientas miedo, no esperes a que desaparezca, porque no lo hará. Pero si das ese primer paso, el miedo empezará a desvanecerse. Y si haces de esto un hábito, si eliges actuar a pesar del miedo, te darás cuenta de que nunca estuviste realmente atrapado. Solo estabas esperando el valor para moverte. Y eso nos lleva a la siguiente lección. Si quieres dejar huella, si deseas influir en los demás, no basta con hablar por hablar. Tienes que aprender a decir algo que deje huella, algo que las personas no puedan olvidar. Esa es el arte de la persuasión. Y eso es lo que descubrirás a continuación. Número 7. El arte de la persuasión. Habla para influir, no para impresionar. Se dice a menudo que las palabras son armas, pero sin habilidad no son más que cuchillas sin filo. Hablamos todos los días, pero ¿cuántas veces nuestras palabras dejan una huella real? ¿Cuántas veces hablamos solo para ser escuchados, en lugar de provocar un verdadero cambio? Una persona sabia no habla para impresionar, sino para influir. Si tus palabras no tienen un propósito claro, se convierten simplemente en ruido. Imagina que estás frente a tus compañeros de trabajo, con la intención de convencerlos de una nueva idea. Si empiezas a hablar solo de tus logros, ¿crees que te prestarán atención? Lo más probable es que no. Pero si logras que se vean reflejados en tu historia, si los colocas en el centro del problema que tu idea viene a resolver, ahí es cuando tus palabras cobran fuerza. Tus palabras no deben ser un espejo que te refleja, sino una luz que ilumina el camino para otros. El estoicismo nos enseña que todo lo que hacemos, pensamientos, palabras, acciones, debe tener una razón de ser. Epicteto dijo una vez, si deseas mejorar, acostúmbrate a parecer ignorante o tonto en asuntos que no importan. No busques parecer sabio. La verdadera sabiduría está en saber cuándo callar, en lugar de hablar solo para demostrar que sabes algo. Antes de decir algo, pregúntate, ¿es necesario? ¿Aporta valor? Si la respuesta es no, a veces lo más sabio es simplemente guardar silencio. Un verdadero líder no necesita hablar mucho para ser respetado. Elige sus palabras con cuidado, como un joyero que pule con esmero una piedra preciosa. Cuando Martin Luther King Jr. dijo, «Tengo un sueño», no hablaba de sí mismo, sino que pintaba una visión donde millones podían verse reflejados. Los grandes oradores no son los que mejor hablan, sino los que logran que otros quieran actuar. Entonces, cuando hablas, ¿qué esperas que los demás hagan? Hoy en día, el mundo está saturado de palabras sin sentido. Las redes sociales son un mar de ruido donde todos quieren ser escuchados, pero pocos tienen algo que realmente valga la pena decir. Cuando Jesús dijo que tú sí seas sí y tú no, no solo hablaba de honestidad. Hablaba también de claridad y propósito al hablar. Si necesitas demasiadas palabras para que te entiendan, tal vez aún no comprendes bien lo que intentas decir. Haz este ejercicio simple. La próxima vez que quieras comunicar algo, haz una pausa. Pregúntate, si solo tuviera 10 palabras para expresar esto, ¿cómo lo diría? Así entrenas la claridad mental, y eso nos lleva directamente a la siguiente lección, el arte de simplificar. Número 8. Piensa con simplicidad. La claridad nace de la simplicidad. ¿Te has fijado en cómo los niños ven la vida de forma tan sencilla? Cuando tienen hambre, comen. Si están tristes, lloran. Cuando algo los alegra, ríen. No se pierden en bucles mentales ni se torturan con escenarios hipotéticos. Pero al crecer, empezamos a complicarlo todo. Una decisión que debería ser simple, como ¿debería aceptar este trabajo?, se transforma en un laberinto mental. ¿Y si digo que sí? ¿Y si lo rechazo? ¿Será esta mi última oportunidad? ¿Qué pensará la gente? Y sin darnos cuenta, quedamos atrapados en nuestras propias dudas. ¿Alguna vez te has quedado mirando un menú tanto tiempo, abrumado por tantas opciones, que al final perdiste el apetito? Mientras más opciones tenemos, más titubeamos, y menos disfrutamos la experiencia. La vida funciona igual. Enredar nuestros pensamientos nos agota incluso antes de actuar.
Pero en realidad, las personas más efectivas no son las que tienen más opciones, sino las que saben eliminar lo que no importa. Piensa en un árbol. Cuando llega el invierno, no se aferra a cada hoja. La suelta, para conservar energía en lo esencial, el tronco y las raíces. Nosotros deberíamos pensar igual. Ante un problema, en lugar de quedarte enredado en cada detalle, hazte esta pregunta. ¿Cuál es la raíz de esta situación? Si no sabes si una relación merece continuar, no te pierdas en preguntas infinitas. Vuelve a lo básico. ¿Esta persona aporta valor y alegría a tu vida? Si la respuesta es no, todo lo demás son excusas para seguir aferrándote a algo que ya no suma. Entonces, ¿cómo podemos simplificar nuestro pensamiento? Prueba con la regla de reducción en 3 pasos. Al tomar una decisión, anota los 3 factores más importantes. Descarta el menos relevante. Elimina uno más. Y verás que, al final, solo uno importa realmente. Todo lo demás es decoración innecesaria. Otra forma práctica de entrenar la simplicidad mental es con las 3 preguntas esenciales. ¿Esto realmente importa? ¿Está bajo mi control? ¿Lo estoy haciendo más complicado de lo que es? Si respondes que sí a la tercera, entonces tú mismo estás creando el obstáculo. Deshazte de él. Esto no se trata de evitar responsabilidades, sino de enfocarte en lo esencial en lugar de perderte en distracciones. Los luchadores legendarios no ganan con movimientos espectaculares, sino con golpes básicos perfeccionados hasta la maestría. Las personas más exitosas no lo saben todo, pero sí se concentran en lo que verdaderamente importa. Si sientes que tu vida es demasiado complicada, quizás no sea porque en realidad lo sea, sino porque te estás aferrando a demasiadas cosas innecesarias. Entonces, seguirás cargando pensamientos que sobran o comenzarás a soltar lo que no suma para enfocarte en lo esencial. Si estás listo para pensar de forma más clara y actuar con propósito, comenta. Simplifica para amplificar. Y marca este momento como el inicio de tu transformación. Número 9. Autodisciplina, el poder de actuar con intención. Había un chico que siempre ponía su alarma a las 6 de la mañana, decidido a levantarse temprano y estudiar. Pero cuando sonaba, la apagaba pensando, solo 5 minutos más. Esos 5 minutos se convertían en 30, luego en 1 hora. Y para cuando finalmente se levantaba, ya eran las 7:30. Se vestía a toda prisa, salía corriendo y se decía, mañana sí me levanto temprano de verdad. Pero el mañana no era diferente al hoy. Mirando atrás, el problema no era la alarma, sino que no actuaba con intención. Permitía que emociones pasajeras eligieran por él, dejando que la somnolencia tomara decisiones. Procrastinación, duda, falta de disciplina, todas son trampas que nos alejan del control real sobre nuestras vidas. Y después nos preguntamos por qué no alcanzamos lo que queremos. Muchos son como ese chico, dicen que quieren estar en forma, pero comen lo que les provoca y nunca se comprometen a hacer ejercicio. Dicen que buscan el éxito, pero pasan horas en redes sociales sin hacer nada productivo. Se quejan de no tener tiempo, pero lo malgastan en cosas sin valor real. El problema no es la capacidad, sino la falta de disciplina para actuar con propósito. Una verdad incómoda, no puedes esperar a sentirte motivado para empezar. La motivación es traicionera, hoy aparece, mañana desaparece. Si solo actúas cuando te sientes inspirado, te quedarás estancado para siempre. Las personas disciplinadas no esperan a estar motivadas. Actúan sin importar cómo se sientan. Marco Aurelio lo dijo así, al amanecer, cuando te cueste salir de la cama, dite a ti mismo, tengo que hacer mi trabajo como ser humano. No te levantas temprano porque te apetezca, lo haces porque es necesario. No haces ejercicio por gusto, sino porque tu cuerpo necesita fortaleza. No trabajas por emoción, sino porque eres responsable de tu vida. Entonces, ¿cómo actuar con intención? Primero, elimina la mentalidad de lo haré si tengo ganas. Reemplázala por un compromiso firme, lo haré sin importar cómo me sienta. Un soldado no lucha solo cuando tiene ganas. Un padre no cuida de su hijo solo cuando está de humor. Una persona responsable no deja que las emociones decidan por ella. Segundo, haz de la disciplina parte de tu identidad. No pienses, soy procrastinador, debo cambiar. Mejor dite, soy alguien que actúa con propósito.
Cuando la disciplina forma parte de lo que eres, ya no se siente como una carga. Tercero, crea limitaciones que te obliguen a actuar. Si quieres hacer ejercicio con constancia, consigue un compañero de entrenamiento. Si quieres leer más, coloca libros en lugares visibles. Si deseas ser más productivo, bloquea sitios web que te distraen. No confíes en tu fuerza de voluntad, diseña tu entorno para que hacer lo correcto sea la única opción. Imagina tu vida como un barco. Puedes dejarte llevar por la corriente o tomar el timón, marcar un destino claro y remar hacia él. ¿Qué prefieres ser? ¿Alguien que flota sin rumbo o quien toma control de su destino? Y cuando entrenas tu mente a actuar con disciplina, ocurre algo poderoso. Dejas de preocuparte por lo que otros piensan de ti. Porque cuando vives según tus principios, ya no necesitas validación externa. Número 10. Vive según tus valores, deja de buscar aprobación. Existe una historia así: un hombre pasó años ahorrando para poder comprarse un reloj de lujo. Pero cuando por fin lo tuvo en su muñeca, se dio cuenta de que en realidad no le importaba la hora, para eso ya tenía el celular. Lo que en verdad le interesaba era lo que los demás pensarían al verlo con ese reloj. Cada vez que alguien le hacía un cumplido, sentía una breve chispa de alegría, pero cuando pasaba por delante de personas que no se fijaban, sentía una incomodidad extraña, como si el reloj perdiera su valor en el instante en que nadie lo miraba. Ese es el engaño de la validación externa. No disfrutas realmente lo que tienes, solo disfrutas cómo reaccionan los demás ante ello. Tu vida se convierte en un escenario donde tú actúas, pero el guión lo escribe otra persona. Y lo más peligroso de todo, a los demás no les importas tanto como crees. Los estoicos lo entendían bien. La verdadera felicidad no nace del aplauso, sino de la integridad. Marco Aurelio lo expresó con claridad: me sigue asombrando que nos queramos más a nosotros mismos que a los demás, pero nos importe más su opinión que la nuestra. Es irónico, nos amamos más que a nadie, pero dejamos que otros definan nuestro valor. Observa a los niños pequeños, no les importa lo que piensen los demás. Ríen cuando están felices, lloran cuando están tristes y cantan aunque nadie los escuche. Pero al crecer, empezamos a moldearnos para encajar en lo que la sociedad espera. Elegimos carreras no por pasión, sino porque son respetadas. Compramos cosas caras no porque las necesitemos, sino porque queremos proyectar una imagen determinada. ¿Alguna vez compraste algo no porque te gustara, sino porque pensabas que los demás lo admirarían? Si la respuesta es sí, entonces no eres dueño de eso. Solo lo alquilas a cambio de validación. Y aunque consigas esa validación, nunca será suficiente. Un coche bonito siempre será superado por otro mejor. Una reputación destacada puede ser eclipsada por alguien nuevo mañana. Es una carrera sin línea de meta. Y si todo lo que buscas es aprobación, ¿qué te queda cuando ya no les importas a los demás? La Biblia plantea una pregunta profunda: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Dedicar la vida a buscar reconocimiento, pero perderte a ti mismo en el camino, ¿vale realmente la pena? Si tuvieras que elegir entre una vida que impresiona a los demás pero te deja vacío, o una vida sencilla llena de sentido, ¿cuál escogerías? En lugar de perseguir la validación, vive con un principio sencillo: haz lo correcto, incluso si nadie te está mirando. Elige un trabajo que ames, aunque otros no lo comprendan. Viste lo que te haga sentir cómodo, aunque nadie lo elogie. Vive de forma que, si un día nadie te observa, aún te sientas completo. La felicidad no está en los ojos de los demás. Se encuentra en ti, en el momento en que dejas de necesitar su aprobación.